Entonces sale una retroalimentación. Entonces, la clase anterior nosotros abordamos una aplicación de lo que son los sistemas en R2, sistema de ecuaciones diferenciales, y tratamos el caso de los sistemas conservativos. Entonces, se construye a partir de la segunda ley de Newton. Se analiza pues la ecuación diferencial de segundo orden, se identifican los elementos como la velocidad y la masa, y se establece lo que es la energía conservada, ¿no? Entonces se resuelve un ejemplo. Entonces, en este ejemplo les había dicho que cuando abordemos ejercicios de este tipo vamos a hacer dos partes. Primero, el análisis cualitativo, tal como ya lo hemos desarrollado, y segundo, hablaremos de cómo calcular o determinar la energía conservada. Entonces, este es un ejemplo de lo que es un sistema conservativo. Dentro del campo vectorial del sistema conservativo existe una órbita o una trayectoria que inicia y termina en un punto de equilibrio, como ustedes lo pueden ver en la gráfica. Entonces, esta órbita se le denomina órbita homoclínica. Entonces, eso fue lo que se miró en la clase anterior. Ahora vamos a abordar otra de las aplicaciones, y ya no vamos a tratar lo que son los sistemas conservativos, sino vamos a hablar de lo que son los sistemas reversibles. Entonces colocamos como título sistemas reversibles. Quiero ver cómo coloqué el título acá arriba. Sistemas reversibles. Les pregunto, si yo les hablo de que esto lo asociemos con un sistema mecánico, ¿qué significará que este sistema sea reversible? ¿A qué da referencia a un sistema reversible? Pues como la palabra lo indica, no puede regresar a su estado, digamos que original o inicial. Correcto, que regresa a su estado inicial, ¿no? ¿Y cuál es el sistema más básico que incluso usted lo puede construir de un sistema reversible? Que usted mira que se regresa y vuelve a su estado normal, bueno, hasta que en algún momento llega a un punto de equilibrio. ¿Cuál es? Cuando uno tiene un ¿qué? Una masa sujeta sobre un hilo. ¿Cómo se llama eso? ¿Péndulo? Cuando se tiene un péndulo. Un péndulo. Entonces miren que ese es un sistema mecánico. No mecánico, un sistema masa y hilo, donde usted le imprime. Ya recuerde, ¿no? Que para que ese péndulo se coloque en movimiento hay que imprimirle una altura y luego soltarlo, ¿no? Entonces vamos a escribir aparte. Muchas gracias. Muchos sistemas mecánicos tienen simetría de inversión de tiempo. ¿Qué significa de inversión de tiempo, no? Que la dinámica es igual, adherente
y hacia atrás, ¿no? No quiere decir que nos regresamos en el tiempo, sino que esta misma mecánica que se da hacia adelante, pues es la misma dinámica que se da hacia atrás. Objetos que nosotros podemos encontrar y le hacen este análisis de un sistema reversible. Yo creo que todos conocemos cómo es que funcionan los motores tanto de las motos y de los vehículos convencionales. Llevan unos dispositivos que son generalmente que se activan, digamos, con esa chispita que produce al explosionar lo que son los combustibles y luego coloca en movimiento algo adentro. ¿Cómo se llaman esos, muchachos? Y esos generan una presión, la cual luego pasa por una biela, después de una biela pasa con una especie de dínamo, un sistema de unos engranajes y coloca en movimiento un eje. Y eso produce movimiento al vehículo, o sea, carro o moto. ¿Cómo se llaman esos? Y están dentro de un dispositivo que se llama cilindro. ¿Cómo se llaman? ¿Pistón? Los pistones, ¿no? Miren que los pistones tienen ese comportamiento. Es más, ¿no? Alguna vez en una empresa si no estoy mal, de Zacate, salió un lote, no es un lote de 200 ni 300 motos, sino de miles de motos, con un ruido que no se sabía de dónde venía. Se construye el modelo matemático, se le hace análisis de estabilidad, se le hace un análisis más fuerte, digamos, se logran identificar las bifurcaciones. ¿Qué es una bifurcación? Aquellos puntos donde la trayectoria cambia de equilibrio, es decir, por ejemplo, pasa a ser de un punto silla, pasa a ser una espiral. Hay un momento justo donde se da ese paso, que nosotros no lo vamos a observar en el campo vectorial, porque ese ya es no es un análisis local, sino es un análisis global del sistema. ¿Y qué se logra identificar? Que es justo en los pistones, ¿sí? En alguna parte pues hubo una falla, ¿no? Una falla incluso fue en la construcción del cilindro. Y ese era el ruidito que tenían las motos y se corrige de esa forma. Entonces, miren, yo otra vez les explicaba dónde es que se trabaja la energía eólica. ¿En qué país? ¿Holanda? Muchachos, sí, que hay un campo. Lo mismo sucedió allá, ¿no? Las aspas se estaban rompiendo. Se crea el modelo matemático. Se le hace el análisis cualitativo al modelo y a la dinámica, pues a la aspa y a la dinámica del movimiento del aspa, que perfectamente es un sistema reversible, porque depende pues de la velocidad, de la posición o la que imprima, digamos, esa fuerza que imprime el viento, que si va de adelante o hacia atrás la aspa. Entonces, después de formular este modelo, se hace el análisis cualitativo, se calculan las bifurcaciones y se logra identificar en qué parte del asta existe, digamos, la debilidad en términos de materiales. Entonces, no fue necesario reemplazar las aspas, sino reforzar esa partecita del aspa para que no se sigan quebrando. Se estaban quebrando. Entonces, ahí es donde se aplica toda esta teoría. Entonces nosotros vamos a hablar de lo que es un sistema reversible. Muchos sistemas mecánicos tienen simetría de inversión de tiempo. Esto significa que su dinámica se ve igual. Dinámica se ve igual si el tiempo
corre hacia adelante o hacia atrás. En el anterior caso que tratamos los sistemas conservativos, uno afirma que es un sistema conservativo y luego lo que hace pues es calcular la energía conservada. Ahora para los sistemas reversibles, nosotros vamos a tener que probar que el sistema es reversible. Entonces, para probar que el sistema es reversible, vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a afirmar el sistema. Voy a tomar por acá arriba el sistema. Vamos a tomar el sistema x punto igual a f de x y y punto igual a g de x. Es reversible. Dejan ver si, ¿cómo lo tomamos acá? Esas f las tomamos mayúsculas o minúsculas, muchachos. Mayúsculas, ¿no? Arriba hay que corregirle. Aquí es mayúsculas. Así está. El sistema es reversible. Si esta señora que está aquí a la derecha, recuerden que es una función que depende de x y de y. Si f de x, y es impar, impar en y g de x y es par también en la variable y. En y. Es decir, entonces aquí vamos a escribir ahora de manera algebraica cómo se expresa la paridad, ¿no? Se dice paridad para referirse a ser par o impar, ¿no? Entonces, miren lo que me afirma, que f de x es impar en y. Entonces yo les pregunto, ¿cuándo una función es impar? ¿Cuándo cumple qué? ¿Cuándo una función es impar, muchachos? Cuando una función es impar. Bueno, lo voy a escribir, si no. Resulta que una función es impar cuando al evaluar para un valor positivo,
me resulta, digamos, el mismo valor si evalúo con valor negativo, me resulta el mismo valor, hablo en valor absoluto, pero con signos contrarios. Entonces, ¿eso cómo se escribe algebraicamente? Esperan, chicos, me organizo la viñeta. Entonces, ¿cómo se escribe? Miren, que si nosotros evaluamos en un valor negativo, me va a resultar la misma expresión, pero ¿qué? Pero negativa. Entonces, eso es una función impar. Geométricamente, ustedes, yo sé que ya lo saben, pues un conocimiento previo de este curso, ¿cómo se identifica una función impar? Que tiene una simetría respecto al origen. Por ejemplo, ejemplos de funciones impares. X al cubo, la misma función seno de X, que se cumple. Si ustedes tienen X al cubo, por ejemplo, si la evaluamos en 2, me resulta 8. Y si la evaluamos en menos 2, me resulta menos 8. Entonces ahí está la condición de la que acabamos de hablar. ¿Y cuando una función es par? Una función es par si nosotros la evaluamos en un valor positivo y negativo y me resulta lo mismo. Es decir, si yo la evalúo en esto, me resulta lo mismo si la evalúo para un valor positivo. Noten que en este ejercicio lo que está hablando es el concepto de paridad para la coordenada en Y, no es para la coordenada en X. Entonces, nosotros, antes de iniciar a hacer el análisis cualitativo, debemos probar que la función es que el sistema es reversible. Vamos a colocar un ejemplo. Consideremos el sistema miren, ¿no? Había una tarea donde yo les invité que por favor revisen donde están los sistemas conservativos, a excepción de alguien que me dijo, profe, esta es la sección, una sola persona. Del resto, ninguna persona dijo, profe, ¿cómo se resuelve este ejercicio? ¿Sí? Y es un común denominador, ¿no? Todas las tareas, ojo, hago salvedad de 1 a 2 personas. Todas las tareas que se han dejado, generalmente ninguno ha mostrado ese interés, ¿no? Por resolverlas. Entonces, chicos, yo les digo de una vez, no se vayan a extrañar que esas tareitas de pronto se las coloque en su evaluación final, ¿no? O sea, si ustedes no me muestran interés, es porque pues les parece que los ejercicios son muy básicos, ¿no? Muy elementales. Entonces, chicos, ahí colocaré algunos ejercicios que ustedes tal vez dejaron de preguntar en las actividades que vienen. Consideremos el sistema X punto igual Y menos X a la 3 y me habla de Y punto igual a menos X menos Y cuadrado. Vemos que es reversible. Entonces, miren, tenemos que probar estas dos condiciones. Aquí están, chicos.
debemos arrancar de entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a probar qué significa esto, que es que par o impar. ¿Impar en qué? Impar en Y. Es impar en Y. En Y. Es impar en Y. Entonces vamos a probar. Miren que F corresponde al lado derecho de X punto. Entonces, esta es la función F. Esa es la función F. Yo tomo y la copio aquí. ¿Y qué es lo que vamos a probar? Este Y, miren, lo voy a reemplazar por lo que me dice la función. Me dice, evalúelo en menos Y. ¿Cómo? Estoy evaluando en menos Y. Entonces, ¿qué tenemos, chicos? Ojo, aquí no es X al cubo, es menos Y al cubo, no lo copié mal. Es así la función. Entonces, aquí también evaluamos en. También tenemos que evaluar en menos Y. ¿Qué tenemos que hacer allí? Operaciones. Entonces yo les pregunto, si reducimos, destruimos, simplificamos el primer paréntesis, ¿esa Y cómo me queda? ¿Positivo o negativo? Negativo. Muy bien, negativo. Ahora sí, recuerden aquí, ¿no? Antes de multiplicar estos signos hay que elevar la potencia. Menos Y elevado al cubo. En ese caso me queda un valor positivo o negativo. 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 Y con el menos que lo antecede me quedaría más ¿quién? Más Y al cubo, ¿no? Y al cubo. Uh-huh. Listo. Comparémoslo con esta expresión, miren. Es similar, solo que acá hay signos contrarios. Entonces nosotros a esta expresión le podemos factorizar un menos. Si yo le factorizo un menos a esa expresión, ¿qué me queda? Y menos Y al cubo. Y al cubo. Y esta expresión que está aquí es exactamente ¿quién? Menos ¿quién? La inicial. Es la inicial, es decir, es f de x, y, ¿no? La misma, pero negativa. Entonces, miren, es impar en y. ¿Listo? Ahora probemos la otra parte. Es cierto, ¿no? Ahora vamos a probar que aquí no es f, ¿no? F de x, y es impar en y. Ahora tenemos que probar, o aquí es g, ¿no? Esto es g.
tenemos que probar que G es par en Y. Entonces, ¿qué significa que G sea par en Y? Si nosotros evaluamos para un valor positivo y negativo, me tiene que dar lo mismo. Par en Y. Y vamos a mirar. Entonces, miren de dónde partimos. Partimos de aquí. Igualamos. Ahora la función es G. ¿Y qué hay que evaluar en G? La X como X y la Y pues como menos Y. Que si tengo X, pues volvamos a evaluar, ¿no? Solo tenemos que utilizar son signos de agrupación. Entonces, ¿qué tenemos? Y la X la volvemos a reemplazar pues por la X. Eso me dice la expresión. Y la Y hay que reemplazarla ¿por quién? ¿Por qué la reemplazo? Por menos Y. Por menos Y. Se desarrollan las operaciones, miren, menos por más, menos X. Menos Y al cuadrado me resulta ¿qué? Positivo, ¿no? Y al cuadrado positivo, y con el menos que lo antecede, me quedaría menos Y cuadrado. Ojo aquí, ¿no? Errores comunes. Que primero nosotros desarrollamos el producto, es decir, profe, menos por menos más. Y recuerden que las operaciones tienen un nivel jerárquico. Primero allí se desarrolla la potencia y ese resultado ya se lo opera con el menos que lo antecede. A esta expresión yo le puedo factorizar ¿qué? No, miren, ya la tenemos allí. Y esta expresión es exactamente ¿quién? ¿Quién es esta expresión? ¿A qué corresponde esa expresión? A G de XY. A G de XY. Entonces, una vez se prueba estas dos, muchas gracias, estas dos condiciones, se concluye. Una palabrita para concluir es, luego, el sistema es reversible. ¿Listo? Esa es la primera parte que nosotros vamos a desarrollar. Luego de decir que el sistema es reversible, le vamos a hacer el análisis cualitativo. Vamos a iniciar. Entonces, por acá le colocamos... Entonces me colaboran con el análisis cualitativo. ¿Cuál era la primera parte? Calcular ¿qué? Los puntos críticos, ¿no? ¿Cuáles son los puntos críticos de este sistema? Miren, lo dejo. Pues yo les había dicho que uno parte desarrollando primero de la expresión menos compleja, sea F o G, o de aquella expresión que se deje factorizar. En este caso, de donde sería más conveniente partir. Entonces, chicos, les invito a que por favor, por el WhatsApp me compartan los puntos críticos, ¿no? Desde ya les digo que son 3 puntos críticos. Entonces, quiero observar que me compartan esos puntos críticos del sistema que está allí.
Quedo atento. Ok, profe. Chicos, por favor, ¿qué pasó? Son cálculos incluso que se pueden desarrollar de manera mental, ¿no? Ya ejercicios de estos ya hemos resuelto, ¿no? Similares. Por favor, me comparten los puntos de equilibrio. Miren que en Y puedo factorizar Y y me queda
1 menos y cuadrado. De ahí quedaría 0 más o menos 1 para y. Y luego lo reemplazo. ¿Me puede compartir los puntos de equilibrio? Chicos, ¿sí me están escuchando? ¿Sí me escuchan? ¿Sí están ahí? Sí, profe. A ver, yo quiero que ustedes ya hagan estos cálculos, ¿no? Miren que de F es más fácil factorizar la Y, ¿no? Lo que les decía. ¿Cuáles serían los puntos de equilibrio? Yo solo voy a escribir la respuesta. Los puntos de equilibrio del sistema son... Listo, por aquí ya me están compartiendo. Excelente, ¿no? Miren, efectivamente es 0. Si usted reemplaza 0, me queda x igual a 0. Si reemplaza 1, ojo, estoy hablando para y. Si reemplazamos 1 al cuadrado, me quedaría el equilibrio. Ojo, aquí hay que revisar bien. Miren si reemplazamos el 1. ¿Qué me resulta? Si reemplazo el 1, ¿qué me resulta? Miren, me queda menos x menos 1 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto me quedaría? X igual a ¿quién? Si yo reemplazo el 1. Por favor, completemos lo que nos comparte Kevin. Estamos de acuerdo que el valor de y es 0 menos 1 y 1. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, alguien que me comparte. Solo reemplazar, ¿no? Mientras tanto, yo voy escribiendo. Eso 1 es igual. Miren, según lo que nos comparte Kevin, y vale 0. Si yo reemplazo y igual a 0, aquí, ¿cuánto me resulta x? Si yo reemplazo y igual a 0, ¿cuánto me resulta x? Ese es el hallazgo que el compañero nos comparte y es correcto, ¿no? Me dice que y vale menos 1. Queda pendiente el valor de x. Y me dice que y vale 1. Queda también pendiente el valor de x. Se les pregunto, chicos, si yo reemplazo, ahora debo reemplazar en g. Si yo reemplazo en g0, ¿qué me queda? ¿Cuánto vale y? Y punto, ¿cuánto valdría? Perdón, y. Recuerden que si yo reemplazo en y punto, encuentro el valor de x. Entonces, si y vale 0, ¿cuánto vale x? Aquí, chicos, si y vale 0. ¿Cuánto vale x?
Menos x menos 0 igual a 0. ¿Cuánto vale x? 0. Vale 0. Ahora vamos a reemplazar menos 1. Miren, si reemplazamos menos 1, me queda menos 1 al cuadrado. En ese caso quedaría positivo. Y me quedaría menos x menos 1. ¿Y eso cuánto sería si yo lo despejo? ¿Cuánto me resultaría? Miren, son operaciones básicas, ¿no? Son operaciones básicas. Si yo reemplazo menos 1 en y punto, ¿qué me queda? ¿Positivo? Chicos, son operaciones. Miren lo que tengo. Menos x menos y al cuadrado igual a 0. Entonces, ¿qué me dice? Y vale menos 1. Menos x menos 1 al cuadrado igual a 0. Menos x, menos 1 al cuadrado, 1. Y el menos que lo antecede me queda menos 1 igual a 0. Y aquí que tenemos que x es igual a menos 1. Listo. Operaciones básicas, ¿no? Menos 1. Vamos ahora con el otro caso. En el otro me dice reemplacemos 1. Vamos a reemplazar. Menos x menos, aquí reemplazo el 1 y elevo al cuadrado igual a 0. Entonces, ¿qué me queda? Menos x, nuevamente menos 1 igual a 0. Y vuelve y juega, y x vale ¿cuánto? Menos 1. Entonces miren que aquí están esos puntos de equilibrio. Ahí, ¿qué es lo que se está haciendo? Simplemente lo que se hace es álgebra, ¿no? Pues ahora ya tenemos los puntos de equilibrio. ¿Qué viene después, muchachos? ¿La qué? La jacobiana. Viene la jacobiana. Me colaboran con la jacobiana, entonces quiero reducir un poquito el tamaño para que alcancemos a ver. Recuerden que la jacobiana es una función matricial que depende de x y de y que sus entradas corresponden a las derivadas parciales con respecto a x en la primera columna y con respecto a y en la segunda. Entonces, la derivada de f con respecto a x, ¿cuánto es? La derivada de f con respecto a x, ¿cuánto me resulta? F es y menos y al cubo. ¿Cuánto es la derivada de f con respecto a x? 1 menos y al cuadrado. Pero es con respecto a x, ¿no? Si fuese con respecto a y, estamos de acuerdo. 1 menos 3y. Sí, pero repiten. Con respecto a x, ¿cuánto sería? Cero. Si solo Sería depende de y, 0. 0 y 0. Y con respecto a y, ahí sí lo que tú me dices. ¿Cuánto sería con respecto a y? 1 menos ¿quién? 1 menos 3 y al cuadrado. 3y al cuadrado, correcto. 3y al cuadrado. Ahora sí vamos con ¿qué?
la derivada de g con respecto a x, la derivada parcial. Menos 1. Menos 1. Y la derivada parcial de g con respecto a y. Menos 2y. Muchas gracias. Menos 2y. ¿Quién me está colaborando? ¿Kevin? ¿O quién es el que participa? Buenas, profe. Lo que pasa es que no me había podido conectar. Yo me conecté hace un momentico. Andrés Felipe Obando. ¿Cuál es su nombre? Andrés Felipe Obando, profe. Listo, muchas gracias, ¿no? Listo, muchachos, entonces ya tenemos la jacobiana. ¿Ahora qué venimos a calcular? La clasificación. ¿Por qué estamos desarrollando el análisis cualitativo? Porque estos sistemas, al igual que los sistemas conservativos, tienen un comportamiento particular. Vamos a mirar. Entonces vamos con la clasificación y hacemos pues el análisis para los puntos de equilibrio. Hacemos el análisis para P1. Para P1. Recuerden que aquí es donde vamos a evaluar. En este caso, tenemos 0 para X y 0 para Y en nuestra matriz. En recomendaciones, ¿no? Esto, la jacobiana es una matriz. Cuando ya se calculan los valores propios, allí ya se tiene en cuenta un determinante. Por Dios, miren, ya en el nivel que ustedes están, no me cambien la nomenclatura, ¿no? Por allí encontré a alguien que me estaba trabajando, o un grupo, no recuerdo bien, me estaba trabajando las matrices en vez de encerrarlas con corchetes o unos paréntesis, las estaba tomando con llaves. ¿Sí? Las estaba tomando con llaves. Entonces, chicos, eso no lo pueden hacer, ¿no? Bien, nuevamente estoy observando los participantes del curso y les pregunto rápidamente, chicos, ¿la compañera Dilsa Yanet Lagos está conectada? Dilsa Yanet Lagos. ¿No es cierto? Muchachos, tengan cuidado, por favor, la asistencia, ¿no? Hay personas que tienen el límite ya de faltas. Y con una faltica más, muchachos, pierden el curso por faltas, pues no pierden, digamos, o se colocarían, tendrían que escribir o soportar el porqué sin asistencia, ¿no? Y eso es engorroso, colocarse en esas situaciones. Y si no pueden asistir, escríbanme con anticipación, muchachos. Yo no tengo ningún problema en darles el permiso, ¿no? Si la situación la amerita. Entonces, muchachos, por favor. La clasificación para el primer punto de equilibrio. Miren, vamos a evaluar el 0,0. Noten que esta jacobiana lo único que depende es de Y. No depende de X. Entonces, si yo evalúo 0, ¿qué me queda aquí en esta entrada, muchachos? 1. Si yo evalúo, Una positivo. me queda 1, ¿no? Esta parte. Chao. Y si yo evalúo 0, aquí, ¿qué me queda? 0. Listo. Después de la jacobiana, recuerden que lo que tenemos que hacer es calcular los
¿Pues qué? Valores propios. Valores propios. Los valores propios, ¿no? Vamos a calcular los valores propios. Pico. Listo. Los valores propios. Entonces, yo siempre copio por acá arriba, que ya tenemos el análisis. Aquí está. Incluso quedó muy similar al ejercicio. Listo. Miren que aquí lo único que hay que cambiarle es ¿quién? Un solo valor. El -2 ¿con quién? Por -1. Entonces me queda lambda al cuadrado más 1 menos 1. Positivo. Más 1 positivo. Más 1, ¿no? Y esto igual a 0. Miren, este ejercicio ya lo hemos resuelto. Lambda al cuadrado más 1, entonces, ¿qué se tiene? ¿Cuáles son los valores propios? ¿Cuáles son, muchachos? Lambda 1 y lambda 2, ¿quiénes serían? Uno imaginario y el otro uno El I positivo y el I, ¿qué? negativo. Negativo, ¿no? Más o menos I. Lambda 1 es igual, porque me queda la raíz de -1. La raíz de -1 es, por un lado, I, y lambda 2 igual a menos I. Cuando los valores propios son complejos conjugados, perdón, son imaginarios puros, es decir, con la parte real igual a 0, ¿qué se tiene? ¿De dónde? ¿Qué pasa con el equilibrio? Es un centro estable. Es un centro estable. Es un centro estable. Listo. Entonces sería el análisis para P1. Ahora hagamos el análisis para P2. Para P2. -1, -1. Entonces vuelve y juega. Aquí escribo valores propios. Para no tener problema con... Listo. Entonces tenemos que calcular la jacobiana. El -1, -1.
menos 1. Entonces, ¿qué pasaría si yo le evalúo aquí menos 1? ¿Cuánto me resulta? ¿Qué me resulta, muchachos? Menos 2. Me queda menos 1 al cuadrado. Menos 2 o 2. Menos 2, negativo. Negativo. Menos. ¿Y aquí me quedaría cuánto? Si evalúe menos 1. 2. 2 positivo, ¿no? Los valores propios. Voy a optar por tomar esa parte. Esto aquí. De lambda. ¿Qué tenemos? Miren, 0 menos lambda, que iría aquí en esa entrada. La 1, 2. ¿Qué iría en esa entrada, muchachos? Menos 2. Menos 1, y aquí iría 2 menos lambda. Pues, ¿qué me queda? Lambda al cuadrado. Términos en lambda. Lambda al cuadrado menos ¿quién? Lambda al cuadrado menos 2 lambda y menos 2. Menos 2 lambda menos 2. Muchas gracias. Lambda al cuadrado menos 2 lambda y menos 2. Observen que esa ecuación es difícil resolverla pues por el método de factorización. Dos números que multiplicados me den 2 y sumados menos 2 y sumados me den menos 2. Es difícil. Completando cuadrados también. Entonces necesariamente esta hay que resolverla. ¿Por qué? Fórmula La general. resolvemos. Ajá, resuelvo por fórmula general, ¿no? Cuadrática. Por fórmula general. ¿Listo? Recuerden que la variable es lambda. Entonces tenemos que el lambda es igual, aquí está la fórmula cuadrática. Miren, radicales comunes, este es un radical común. Yo les había dicho siempre, hay que utilizar los signos de agrupación. Tal vez haya un valor que sea negativo. Y no falta que nos apuntamos, ¿no? Apuntamos el menos de la fórmula con el menos del numerito que vamos a reemplazar. Entonces, ¿aquí qué reemplazamos? Ojo, menos b. ¿Cuánto sería b? Menos 2. Menos b. B cuadrado. Nuevamente menos 2. 4 por ahí por 6. ¿Cuánto vale? 1 y menos 2. 1 y cuánto. Y se va de menos 2. Bien. Sobre 2a. ¿Cuánto me queda dentro de la raíz, muchachos? El valor dentro de la raíz. 12. 12, ¿no? Y aquí, miren, menos por menos, más. Simplemente dejamos 2 positivo. Y efectivamente, menos 4 por 1 y por menos 2 me queda 8 positivo. Más el 4 de la potencia, me quedaría 8 más 4, 12. Y 2 por 1, 2. 12 es 4 por 3. 4 tiene raíz exacta, pero 3 no. Entonces, ¿qué me quedaría? Si es 4 por 3,
El 4 sale y el 3 queda dentro. Entonces, ¿qué me quedaría aquí, muchachos? 2, y aquí, ¿qué me quedaría dentro? La raíz de 4 es 3, perdón, 2. ¿Y qué me quedaría allí dentro de la raíz? ¿Qué queda dentro? 12 es 4 por 3. Es decir, la raíz de 4 por la raíz de 3. La raíz de 4 es 2. Ya la acabo de escribir. ¿Y qué me quedaría indicado? ¿La raíz de quién? ¿De 3? La raíz de 3, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque este 2 yo perfectamente lo puedo ver como ¿quién? ¿Como la raíz de quién? ¿La raíz de quién, chicos? Eso es 2. La raíz de 4 por la raíz de 3. ¿Y cuánto es la raíz de 4? 2. ¿Qué puedo simplificar allí? Arriba y abajo. El 2. El 2. Me queda 1 más o menos la raíz de quién? Raíz de 3. La raíz de 3. Entonces, ahora sí. Si se quiere, toma una calculadora, simplemente lo hace por estimación. Miren que la raíz de 3 aproximadamente es ¿cuánto? 1 punto ¿qué? ¿Cuánto es la raíz de 3? 1 punto. Chicos, ¿cuánto es la raíz de 3? Aproximadamente, no, 1.73. Es 1, digamos 1.7. Entonces, miren, si yo tomo 1 más 1.7, ¿qué me da? ¿Positivo o negativo? 1 más 1.7. Positivo. Positivo. Y si tomo 1 menos 1.7, ¿qué me Negativo. resulta? Negativo. Entonces, este punto es un ¿qué? ¿Un punto qué? Positivo y negativo. Entonces ya hay inestabilidad. ¿De dónde? El equilibrio. Muchas gracias. El equilibrio es un 2. Es un punto silla. Ya sabemos que los puntos silla siempre van a ser inestables, ¿no? Pero lo afirmamos. Pues ya tenemos el análisis para P sub 2. Ahora vamos al análisis para P sub 3. Que creo que va a dar algo muy similar, ¿no? Vamos a mirar cómo lo resolvemos. Para P sub 3, es menos 1,1. Voy a copiar acá la fórmula. Menos 1,1. Listo. Y reemplazamos. Bien. Menos 1 para X. Pues vuelve y juega. Aquí no hay dónde reemplazar para X, pero sí para Y. 1 para Y. ¿Cuánto me daría la entrada 1, 2? Profe, y en la parte de arriba es a la 3. Por si acaso. Gracias, muchas gracias, ¿no? P sub 3. ¿Cuánto me daría entonces aquí? 1 menos ¿quién? Menos 2. Menos 2, ¿no? Si yo reemplazo el 1 en, miren, el 0 y el menos 1 de la entrada 1, 1 y 2, 1 son constantes iguales. ¿Y qué me quedaría si yo reemplazo la Y por 1? ¿Cuánto me resultaría? Me resultaría menos 2, ¿no? Listo. Entonces, ahora sí vamos con los valores propios. Tomo esta parte de aquí. Es muy similar a lo que se hizo anteriormente. Y vamos a mirar qué nos resulta.
0 menos lambda, solo que aquí cambiaría ¿dónde? Aquí no. Menos 2 menos lambda. Entonces, ¿qué quedaría, chicos? Lambda al cuadrado más ¿quién? Más 2 lambda menos 2. Más 2 lambda menos 2. ¿Listo? Aquí cambiaría, ¿no? Más 2 lambda. Entonces ahora, nuevamente, no se puede resolver de forma directa y pues nos vamos por fórmula general. Bien, creo que vamos a tener un tratamiento igual al que ya se hizo. Entonces miremos. Vemos que no resulta. Por favor, me colaboran. ¿Dónde editamos? Ahí en donde es B. Ahí es positivo. Entonces, ¿qué nos va a resultar? Es positivo, ¿cierto? Aquí me va a quedar al inicio, ¿cuánto? Menos, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Aquí me queda menos. Y aquí me quedaría, ¿cuánto? Menos. Y el mismo análisis que se hizo anteriormente. Entonces, menos 1 más 1.7, ¿positivo o negativo? Menos 1 más 1.7. Positivo. Positivo. Y menos 1 menos 1.7. Negativo. Negativo. Entonces, ¿qué podemos concluir nuevamente? Es un punto sí en esta. Entonces sigue en esta. El punto P sub 3, que corresponde a menos 1,1, ¿cierto? Es un punto silla inestable. Bien, vayan analizando. Tenemos como 2 puntos silla y tenemos y en la mitad tenemos un centro. Entonces ahora vamos con él. Que sigue en el análisis cualitativo El campo vectorial. el campo vectorial. ¿Listo? Miren, recomendaciones, ¿no? Por favor, las actividades ya saben que las deben entregar digitalizadas, ¿no? Algunos grupos sí lo entregan de manera ordenada, eso no es... Pero yo les doy el espacio suficiente para que ustedes lo digitalicen, ¿no? Y otros grupos utilizan el editor de ecuaciones de manera incorrecta. Por ejemplo, cuando van a utilizar la jacobiana, no se toman el trabajo de colocar los paréntesis del editor de ecuaciones, sino los paréntesis desde su teclado. Entonces, ¿qué pasa? Que ese paréntesis no se adecua al tamaño de lo que va dentro. No me combinen letras mayúsculas con minúsculas. Eso acá no se puede hacer en matemáticas. Más porque aquí estamos tratando algo, magnitudes vectoriales. Si usted coloca una X mayúscula, eso perfectamente ya representa otra cosa, más no una variable real. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Vamos a escribir el sistema. Me dice que X punto es Y menos Y cubo. Entonces, vamos a editar aquí. Tenemos Y menos Y elevado al cubo. Y
por la otra parte tenemos menos x menos y cuadrado. Menos x menos y al cuadrado. Los puntos de equilibrio son 0, 0, menos 1 y menos 1, 1. ¿Listo? Miremos a ver qué nos resulta. Excelente. Entonces, miren, efectivamente aquí se alcanza a mirar los dos puntos silla. Voy a cambiar los tamaño, voy a cambiarle aquí a ver si nos deja mirar algo. 3 de menos 3 a 3. Sí, un poquito mejor. Entonces, resulta que aquí hay una órbita, se alcanza aquí a apreciar. Miren que es la última órbita que se tiene aquí, antes de irse al centro. ¿Qué pasa con esa órbita? ¿Pasa por quién? A la vez. ¿Por quién está pasando esta órbita? ¿Por dos puntos qué? Miren, esta órbita de aquí está pasando por dos puntos. Chicos, ¿por dos puntos de qué forma? Los puntitos en rojo. Esa órbita pasa por dos puntos ¿qué? Por 2 puntos y ya. Pasa por dos puntos silla, ¿no? Y esas son órbitas pues de comportamientos, miren, porque las otras no lo hacen. O sea, miren que hay una órbita extrema, la que está, de hecho, de todas las órbitas que están ahí, que conforman ese centro, es decir, esas trayectorias, hay una que llega y los toca los dos puntos silla. Esa órbita se denomina órbita heteroclínica. Entonces miren que en estas dos aplicaciones que nosotros hemos observado, hay una órbita que empieza y termina en un punto de equilibrio que haciendo como un 8, que se llama órbita homoclínica, y hay una órbita que pasa por dos puntos de equilibrio, en este caso los dos puntos silla, y se llama órbita heteroclínica. Entonces, vamos a guardar esta imagen. Veámosla así mejor en el escritorio. ¿Listo? Y concluimos. La órbita que une los dos puntos silla del campo vectorial se denomina
órbita hetero. Entonces, chicos, miren que hasta aquí vemos, esta es la penúltima temática que nosotros vamos a abordar. Vamos a abordar ciclos límite y luego hablaremos de cómo es el análisis en R3, ¿no? Pero simplemente lo mencionaremos. ¿Por qué razón? Porque todo lo que nosotros acabamos de trabajar aquí en R2 se traduce en R3. Entonces miren que en R3 ya la matriz jacobiana no sería de tamaño 2×2, sino de qué tamaño. ¿De qué tamaño sería? 3×3. Una matriz de 3×3. Y miren, algo tan extraño que sucede en las matemáticas y incluso en la física, que nosotros podemos ya trabajar en cualquier dimensión. Solo que se percibe, digamos, en el mundo real, ¿hasta qué dimensión podemos percibir? Tercera dimensión. Hasta tercera dimensión. Pero la teoría funciona para n dimensiones, ¿no? Si la teoría funciona. Entonces, ¿qué es lo que se hace, no? Muchos modelos matemáticos que están en dimensiones superiores, se les hace una reducción del orden, es decir, se los lleva a un modelo tridimensional. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Haciendo algunos supuestos y algunos cambios de variable. Por ejemplo, los modelos de enfermedades, ¿no? Del COVID, del Zika, del dengue, del SIDA, del VIH. Son modelos que resultan 7×7, pero con algunos cambios de variables y algunos supuestos pues lógicos que uno hace, se los logra reducir a 3×3. ¿Por qué se hace esa reducción? Porque pues el comportamiento de las soluciones, que yo lo puedo graficar y mirar y observar y presentar en esas otras dimensiones, pues ya es mucho más fácil, ¿no? Incluso se lo hace a 3 dimensiones y luego se hace una proyección R2, así como uno grafica cuando está graficando en R3, ¿no? Entonces hace proyecciones en el plano, y esas proyecciones en el plano pues son las que me brindan el comportamiento de las soluciones. Chicos. Profe, una preguntita. En el ejercicio de diseño consideremos el sistema y o sea, se debe comprobar si es reversible. En el caso de que no es reversible, no se procede, no hacer el análisis cualitativo, ¿no? ¿Sí? En ese caso, miren, bueno, desde ya saben, mañana de una vez les informo, mañana solo vamos a desarrollar la actividad del taller, ¿listo? Yo la voy a proponer en la tarde, la actividad. Si el enunciado va a decir lo siguiente, ¿no? Pruebe que el sistema es reversible. ¿Qué significa? Que voy a tomar ejercicios donde el sistema sí lo es. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Si no es reversible y no es conservativo, pues es un sistema. Entonces, en ese caso, pues, como los otros que se han venido resolviendo, lo único que se pedirá es el análisis cualitativo. Pero en esta actividad, la número 7, que la van a presentar, pues mañana yo la envío ya. Entonces, yo haré la afirmación. En el sistema conservativo, calcular la energía conservada del sistema conservativo y realizar el análisis cualitativo. O pruebe que el sistema es reversible y realice el análisis cualitativo e identifique la órbita heteroclínica. Entonces, yo afirmaré, ¿listo? Entonces, en ese caso, no vamos a la fija, ¿listo? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, chicos, entonces,
Que tengan un feliz resto de tarde. Ya les comparto los apuntes, ya subiré la grabación de la clase para que mañana inicien pues a desarrollar su actividad. Ya saben que tienen plazo hasta, viernes o sábado mediodía, ¿no? Yo ya veo hasta qué horas la coloco. Por favor, atiendan a algunas oportunidades de mejora que yo alcance a escribir, ¿sí? En particular, la escritura es muy importante, ¿no? Del grupo que ustedes tienen, yo sé que alguno descargó en su computador, tiene instalado MATLAB o lo hace desde el MATLAB en línea, pero que ese campo vectorial se note, ¿no? Note lo que usted desarrolló algebraicamente. ¿Por qué razón? Porque por la parte algebraica me dicen una cosa y en el campo vectorial aparece otra. Recuerden que todo tiene que corresponderse. Bueno, chicos, entonces que tengan un feliz resto de tarde y si Dios quiere ya nos estaremos encontrando en la próxima clase. Hasta luego, muchachos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Una preguntita. Dime. ¿Usted llamó lista? No, yo ya, mira, cuando el grupo es pequeño, yo ya identifico quiénes son los que faltan. ¿Sí? Profe, es que yo había llegado un poquito tarde por cuestiones de la lluvia. Sí, profe, yo también. Entonces era por eso. Hoy faltó la compañera de Ilsa Lagos, ¿no? Del resto todo estuvieron. Listo, profe, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego.